La Transcantábrica. La fabulosa Transcantábrica. La tan nombrada Transcantábrica. Tanto tiempo preparando la Transcantábrica y al final la ruta no salió como esperábamos. Siempre que preparo una ruta, lo primero que hago es informarme. Webs de internet. Webs para realizar rutas en grupo. Webs para realizar rutas con guía. Redes sociales. Dónde encontrar rincones. Tramos espectaculares para no perderte nada. Y lógicamente, buscar en YouTube. Y con esta información me preparo una rutita en mi navegador punto a punto, determinando de antemano horarios, tiempos, paradas, repostajes, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Todo perfectamente coordinado y cronometrado antes de salir, para que no falle absolutamente nada. Os he de avanzar que no encontré información concreta de cómo hacer correctamente la Transca. Solo pude encontrar mucha información de muchos sitios bonitos que no podía perderme, pero todo era muy genérico, sin información concreta de cómo realizarlo. Lo primero que ideé era cómo hacerla. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Hacer solo la costa o solo montaña o hacer un mix de todo. Me preparé una rutaza que iba a ser lo mejor de lo mejor en rutas. Y por eso he querido compartir mi experiencia, para que no cometáis los mismos errores que yo cometí. Porque hacer la Transcantábrica y querer verlo todo en 7 días es imposible, si tienes la intención de turistear y de tener algún recuerdo, aunque sea una fotillo rápida. Para que os hagáis una idea, querer hacer la Transcantábrica de una sola vez es como querer visitar Galicia o visitar Andalucía de una sola vez. O empleáis un mes o empieza a recortar kilómetros. Esto os va a interesar y mucho. Os recomiendo que veáis este vídeo de cómo no planificar la Transcantábrica. Así que ya sabéis, agarraos, que vienen curvas. La Transpas, como ya te decía, no se hace solo en un día. Os explicaré dónde estuvieron mis errores de planificación. Os pongo en antecedentes. Era el 10 de septiembre del 2024 cuando ya tenía la ruta planificada para hacerla con mi MP3. Y ese mismo día, a las 8 de la tarde, me entregan mi nueva Yamaha Niken. Yo pensaba que tardarían por lo menos una semana más en entregármela. Un día después, el 11 de septiembre del 24, como nunca había tenido una moto con marchas, me hago 100 kilómetros por autopista para practicar el embrague, si las marchas son para arriba o son para abajo, además de algún botoncito de la moto. Hasta ese momento yo solo había tenido una Kinko 125 y 2 Piaggios MB3, aproximadamente unos 2 o 2 años y medio cada una. Nunca antes había conducido ningún tipo de moto convencional. El 12 de septiembre, 2 días después de recoger la moto, la locura de nuestras vidas, con equipamiento de verano, porque el tiempo fue muy soleado y cálido las anteriores semanas. Eran las 5 de la mañana y sin haber apenas dormido de la emoción, mi mujer y yo nos montamos en la Niken y a la aventura de hacer la Transcantábrica. Mi mujer y yo era la primera vez que montábamos en la Niken, sin saber si el asiento era más o menos cómodo para una ruta tan larga. Después de 12 eternas horas, donde de forma sorpresiva pasamos frío al salir, unos 11 grados, y entre 4 y 5 grados para atravesar todo Lérida, sin ni siquiera saber cómo colocar la pata de la moto correctamente, con miedo a caer en cada stop, en cada parada, en cada semáforo, cargados con un baúl y 2 maletas hasta arriba del todo. Por fin llegamos a Hondarribia, con un único pensamiento en nuestras cabezas: cuando volvamos a casa, devolvemos la moto. Con lo fácil que era llevar la MP3 y lo que hemos sufrido solo para montarnos en la Niken. La Transca, como ya te decía, no se hace solo en un día. Si te paras a sentirlo, cambia toda la travesía. Porque el norte cuando entra ya no
no tiene debería. Y aún así, seguíamos con ganas de disfrutar el viaje al 100%. Os adelanto que entrar en Hondarribia es bastante lento y se pierde por lo menos media hora. Primer consejo, el día de la salida, planificarlo correctamente, porque yo planifiqué alguna visita intermedio con aquello de que ya que pasas por ahí te paras a visitarlo y fue un terrible error. Intentar llegar a destino sobre la hora de comer o un poquito después, para llegar descansados. Si has de planificar visitas en la ruta, resta como mínimo una hora de tu tiempo para cada una de ellas. Esto incluye desayunos, comidas, más media hora en cada repostaje, que se debería realizar como máximo cada 200 kilómetros por aquello de descansar un poco el culete. Ella junto al mar, la cuevona te hace parar, mirador del Fito al subir, las tres mirando vivir, Villa Viciosa al final. Si vais al Cantábrico, revisar diariamente la climatología en varias webs, porque al igual que en el Pirineo os puede deparar sorpresas. Igualmente, para el día de la salida y para el día de la vuelta, si debéis cruzar zonas con un clima que tiende a ser o muy frío o muy cálido, prepararos bien la ropa. Si optáis por la ropa de verano, no os olvidéis nunca la impermeable y un plumas finito que se pueda plegar dentro de un bolsillo. Llevar guantes de invierno y de verano es una gran opción. El primer día, si el viaje va a ser largo, por lo menos que no llegues cansado, ni tampoco con sueño, porque lo vas a arrastrar el resto de tu viaje. Ella está en Alsasua, Vitoria al pasar. La Transca, como ya te decía, no se hace solo en un día. ¿Cómo planificarla? La Transca tiene dos rutas posibles. O te haces todos los pueblos de costa, que son preciosos, o te haces todos los puertos de montaña, que son fantásticos. Yo opté por hacer un mix, mitad y mitad, y fue posiblemente la peor idea. Fue agotador, porque al final o te pierdes una cosa, o te pierdes la otra, o te pierdes las dos, y le metes muchos kilómetros al cuerpo, muchos más de los necesarios. Como ya dije en la intro, la Transca, para disfrutarla del todo, no se puede hacer en una semana, más aún si el primer día y el último lo vas a perder en trasladarte desde una zona lejana. Hondarribia me vio llegar, con media tarde y ganas de parar. Parte Vieja, Puerto y Sal, Hendaya al fondo, cruzando el mar. Si vives lejos del Cantábrico o tienes muchos días, puedes hacer la ida y la vuelta haciendo mar y montaña. Si no, no te queda más remedio que decidir un único camino. Ambas opciones tienen sus puntos fuertes y tienen sus puntos débiles. Por ejemplo, si eliges costa, te encontrarás circulación lenta, muchos pueblos, y has de hacer una ruta tranquila, parando en todos los miradores, visitando todos los pueblos de costa interesante, todos los faros, los más representativos por lo menos, etcétera, 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 y se hace muy lento, no avanzas kilómetros. Si lo intentas por montaña, te encontrarás multitud de ciclistas, sobre todo los fines de semana, y las carreteras son muy zigzagueantes, además con muchos árboles, pero pocas vistas, hasta llegar a las cimas de los puertos, y ni hablar de visitar pueblos, pues en el Cantábrico interior hay pocos pueblos de montaña que sean realmente interesantes, solo pequeñas aldeas, además muy pocas gasolineras y muy poco ambiente, difícil encontrar dónde comer o dormir, salvo que conozcas muy bien la zona. Yo me decanté por hacer un mix, montaña por la mañana para disfrutar y costa por la tarde para descansar, buscar alojamiento y turistear. Os aseguro que fue agotador. Así que plantearos bien cuál es vuestra mejor opción. Una recomendación. Elijáis la que elijáis, os recomendaré que intentéis llegar a los lugares donde dormir justo después de comer o directamente a la hora de comer, y que lo hagáis en lugares con mucho ambiente, aprovechando toda la tarde para visiteo, tapeo o cada uno lo que prefiera, pero ya duchaditos, arregladitos y descansaditos. En ambos casos, la ruta será lenta, costa por el ambiente, montaña por lo revirado, así que atentos a los tiempos de desplazamiento. Una cosa más, si además elegís ir por montaña,
apuntar en vuestro navegador dónde repostar, aunque podáis estirar el depósito, porque entre gasolinera de montaña y gasolinera de montaña hay mucha distancia. Algunas no abren por la tarde y os podéis quedar tirados con mucha facilidad. Hagamos Euskadi. Donostia junto al mar, Zarauz, Zumaya al rodar, Itzurún mirando al sol, curvas con sabor a rock and roll. Como yo inicié en Hondarribia y llegué a media tarde, con más cansancio que ganas, no pude disfrutarla al 100%. Por eso es que mi consejo es que lleguéis o recién comidos o comer allí mismo. Podéis visitar la parte antigua, muy al estilo vasco. Está en alto, hay un ascensor gratis para subir. Podéis coger una barquita que lleva a la playa de Hendaya o directamente cruzar el puente y circular por Francia. La circulación en Hondarribia es terrible, muchísimos coches y muchísimos semáforos. Cuando salgáis de Hondarribia queda totalmente prohibido coger la GI 3440, que es la que va a Lezo y va por montaña. Pues la carretera es lenta, es revirada, pero además no es divertida. Perderéis muchísimo tiempo. Es mejor que salgáis de Hondarribia por la vía rápida en busca de algún punto más interesante. Si habéis elegido ir por costa, no os podéis perder parar un buen rato en Donostia y pasearlo, tanto andando como en moto. Tampoco deberíais perderos la carretera de Zarauz a Zumaya, la N634. Si tienes tiempo, puedes pasar por la playa de Itzurún. Disculparme si no pronuncio bien, Podéis visitar Lequetio, Mundaka, Bermeo y también San Juan de Gaztelugatxe, por supuesto Bilbao, y lo más llamativo, cruzar montando en tu moto por el puente colgante de Vizcaya. Son solo 5 minutos, pero vale la pena. Si lo vais a hacer, prepararos, porque es tan rápido que no da tiempo ni a quitarse el casco cuando ya lo has cruzado. Puedes comprar el billete o pagar directamente al cobrador, que te indicará dónde colocar tu moto. Si quieres grabar o sacarte fotos, prepárate con antelación antes de subir, porque si no, seguro que te lo pierdes. Si eliges ir por el interior, te recomendaría que no te perdieras visitar Pamplona y volver por la carretera de Estella a Alsasua, para ir a visitar Vitoria y hacer la carretera de Carcamu, desde Orduña hasta Murria. Las carreteras del País Vasco son buenas y rápidas en general, por lo que esta etapa se puede hacer sin complicaciones en una jornada, salvo que queráis visitarlo absolutamente todo. Vamos ahora a por Cantabria. La Transca, como ya te decía, no se hace solo en un día. Costa, montaña, gasolina y poesía. El norte no se cruza, el norte se respira. Si optasteis por ir por el lado mar, son visita obligada Castro Urdiales, la famosa Santoña, y por supuesto Santander, que tiene mucho para visitar, como por ejemplo el Palacio de la Magdalena, Torrelavega, Santillana del Mar, imprescindible además, Comillas, que me sorprendió por lo animada que estaba y la cantidad de turistas que encontré en chanclas, y cómo no, otra sorpresa, San Vicente de la Barquera, conocido por aquello del cantante de OT que lloraba tanto, pero yo lo recomendaría por la excelente oferta gastronómica, porque hay muchos y muy buenos restaurantes. Si habéis elegido ir por el interior, no tendréis bastante con un día, porque tendrás que hacer el puerto de Asón, el portillo de Sía, el puerto de Alisas, el portillo de Lunada, el Alto del Caracol, el puerto de Braguia, el puerto de las Estacas, la Matalena, la Magdalena, el puerto de Corrales, el Alto del Guardal, visitar el nacimiento del río Ebro y además el puerto de Palombrera. También podéis aprovechar y hacer el desfiladero de Pancorbo y de paso visitar Fría o Orbañeja del Castillo, la carretera de Cosio a Ojedo por el embalse de Coilla y, si te quedan fuerzas, de Ojedo a Riaño por el puerto de San Glorio. Vaya, para morir en el intento. Mi consejo: si lo queréis hacer en una jornada, no podréis hacerlo todo. Elige con cuidado qué quieres ver y no te excedas en kilómetros, pues las carreteras son muy lentas y se pierde mucho tiempo. Si queréis hacer más, plantear dedicaros 2 días a hacer Cantabria. En mi caso, porque me hacía mucha ilusión, bajé a visitar el monumento de Ojo Guareña y el pueblo de Puente Dei, y no pude ver ni una cosa ni la otra.
porque perdí mucho tiempo en llegar. Sin embargo, me sirvió para pasar por la BU 526, muy transitada por moteros, muy agradable de hacer y me sirve para dedicarle una etapa en mi próxima ruta por Burgos. Vayamos a por Asturias. Asturias llega sin avisar, Llanes te empieza a cambiar, Ribadesella junto al mar, la Cuevona te hace esperar. A mí Asturias me sorprendió muy gratamente. Seguramente es, de todo el Cantábrico, lo más hermoso y salvaje bajo mi punto de vista, si vamos a hacerlo por costa. No os perdáis ni Llanes, ni Ribadesella. Visitar la Cuevona, esto está muy bien. Ir al mirador de Fito y subir, si tenéis valor. Pasar por Lastres y ya desde aquí, poca costa más, te vas abocado a irte al interior. Ya desde aquí, te vas a buscar la N632 de interior hasta Villaviciosa. O si tienes mono de más, vuelves atrás y te haces la AS258 y la AS330. También finalizan en Villaviciosa. Una vez aquí, deberías de elegir si visitas Gijón o Oviedo. O los dos. Oviedo tiene varias calles de ambientazo de tapeo genial. Gijón es más de playa. Saliendo de cualquiera de estas dos ciudades, tengo claro que lo mejor es aquí coger ya rutas de interior para finalizar por la parte de Ribadeo, por ejemplo. Si tú ya venías por el interior y andabas por Riaño, pues tienes un problema, porque tendréis que elegir si subes a los lagos de Covadonga, para lo cual deberíais pasar por el desfiladero de los Bellos. Si lo de los lagos no os cuadra, hacéis la misma ruta, pero os desviáis por la PO2 para pasar el collado de Llomena. Tampoco os recomiendo que os perdáis Cangas de Onís, un lugar muy arraigado a los viajeros moteros. También podéis elegir otra alternativa, que sería bajar por la N621 para girar hacia Sabero por la CL626. Pasadas las hoces y dependiendo de la hora del día, o te vas a buscar dónde dormir o sigues y entonces agárrate, porque aquí se deberían de unir los de montaña y los de costa para hacer los saltos del interior más descomunales. Vengas de donde vengas, pongamos por ejemplo inicio de ruta en Pola de Lena, ya os adelanto que será dura. Desde Pola de Lena podéis ir dirección Barzana por la AS229 y luego coger la AS228 en Caranga de Abajo y desde ahí a San Martín. Desde San Martín continuad por la AS228 y la LE481 girando dirección Torrestio hasta el alto de la Farrapona y finalizar en el cruce con la AS227 junto a la central eléctrica de La Malva. O podéis ir dirección al embalse de los Barrios por la AP66, no hay más opción, y saliros por la CL626, dirección Piedrafita de Bavia, para luego girar a la Vega de los Viejos y hacer el puerto de Somiedo, y tras pasar Guía llegaremos al cruce de la central de La Malva. Desde aquí, hayas llegado por donde hayas llegado, tendrás que coger dirección Grado y Pravia e ir buscando dónde pararte. Te recomiendo visitar con tiempo Cudillero. No es mal sitio para perder el día. Puedes hacerte dos puertos curiosos donde hacerte alguna foto graciosa. Uno es el Alto del Pozo de las Mujeres Muertas, vaya con el nombrecito, y otro es el puerto del Conio, cada uno que lo pronuncie como prefiera. Ya el retorno a casa, cada uno que se lo planifique como más le convenga. Consejo asturiano. Asturias es probablemente la comunidad del Cantábrico con más disparidad entre mar y montaña, más salvaje, más bonito y más extremo. Si queréis disfrutarla deberéis emplear por lo menos entre 2 y 3 días. Aunque no lo parezca, tiene mucho que ver. Y ya sabéis, hasta la próxima y agarraos, que vienen curvas.